Hola, es un gozo y una gran alegría para mi corazón poder compartirte una vez más un nuevo podcast de la palabra de nuestro amado Dios. Querida amiga, ¿sabías que la obediencia siempre nos llevará a tener vidas bendecidas de parte de nuestro Dios? Y no solamente me refiero a ser bendecidas en lo material, que es lo que muchas veces nosotras podemos quizás enfocarnos, sino tener esa bendición espiritual de parte de Dios es un gran gozo y una gran alegría. Te animo a que me puedas acompañar al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En este precioso versículo vemos una característica de los discípulos. Vemos claramente que los discípulos obedecieron a la voz del Señor Jesús. Los discípulos fueron enviados por el Señor hacia el otro lado. Ellos obedecieron, ellos oyeron la voz del Señor. Y no vemos en el contexto que ellos quizás se hayan quejado o ellos hayan puesto algún pretexto hacia esa orden que el Señor Jesús les había dado. Aunque probablemente, ¿sabes? Ellos estaban muy cansados. Porque si te tomas un tiempito y lees el capítulo 14, vas a encontrar que ellos estuvieron todo el día trabajando con el Señor Jesús. Mira, quiero que me acompañes al versículo 14 y 15. Dice así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Jesús probablemente quería orar, quería estar a sola con Dios. Pero sin embargo el versículo continúa diciendo: y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pero no solamente eso, sino que Jesús se quedó todo el día ayudando a esa multitud e incluso acá vemos en el contexto la alimentación de los 5,000, cuando Jesús también pensó en darles de comer porque ya habían estado muchísimo tiempo cerca de Jesús, ¿no? ¿Sabes? Y esto no nos habla un poquito de la obediencia, pero sin embargo Dios habló a mi corazón y yo quiero compartírtelo, ¿sí? Vemos aquí, ¿verdad?, que los discípulos habían trabajado durante todo el día, habían estado ayudando a gente con Jesús, habían tenido compasión de ellas. Y me gustaría mostrarte una gran verdad aquí. Y yo quiero que tú abras tu corazón a esta verdad. Muchas veces tenemos la idea errónea de pensar que si una persona está para ayudarnos espiritualmente, si una persona está para consolarnos, para levantarnos, refiriéndome a un pastor en este caso, de iglesia, a un líder, muchas veces pensamos que no es un trabajo o que no es algo que a esa persona la agote. Quiero animarte a que tú y yo nos saquemos esa idea errónea de nuestra cabeza. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo de un pastor o el trabajo de un líder de iglesia o de alguien que está sirviendo y trabajando en las cosas de Dios, amiga, muchas veces puede ser mucho más agotador que cualquier trabajo secular. ¿Por qué? Porque este tipo de trabajo conlleva casi toda la parte del día en solucionar problemas de toda clase de índoles. Un pastor tiene que estar preparado, un líder tiene que estar preparado espiritualmente, mentalmente y emocionalmente para estar constantemente resolviendo conflictos, para poder hacer lo que Jesús hacía en este versículo. Tener compasión de la gente, mirar la miseria de la gente y poder ayudarlas. Entonces, amiga, ¿tú crees que tu pastor o los líderes de tu iglesia, las mujeres, la esposa del pastor,
¿Crees que ellos no necesitan que nosotros oremos por ellos? Claro que ellos necesitan. Ellos necesitan que nosotros cada día podamos orar por ellos. Entonces quiero animarte. Ora mucho por tu pastor. Ora mucho por la esposa de tu pastor. Ora mucho por los líderes de tu iglesia. Piensa en ellos durante el día. Piensa en bendecirlos por el trabajo que hacen. ¿Y saben por qué trabajan? Porque ven tu miseria, ven mi miseria. Y nos quieren ayudar porque quieren que nos vaya bien. Pregunta, ¿hace cuánto que no oras por ellos? ¿Hace cuánto que no piensas en darle un regalo, un presente a esas personas que están siendo de ánimo espiritual a tu vida? Quiero simplemente animarte, amiga, a que tú y yo saquemos la mirada de nuestras necesidades y podamos pensar en los demás. ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice que Dios nos va a bendecir más cuando nosotros hagamos lo que a Dios le agrada, buscar el reino de Dios y su justicia, hacer lo que Dios nos manda, y Él se va a encargar de nuestras necesidades. Pero ahora volviendo a lo que estábamos, la palabra de Dios me enseña que los discípulos obedecieron la voz del Señor Jesús. Ellos escucharon la voz. ¿Sabes, amiga? Muchas veces Dios nos va, en este caso Dios mandó a sus discípulos a otro lado. Sí, Dios va a mandarnos a ciertos lugares porque Él quiere usarnos. Pero más allá de eso, Dios pone cosas en nuestro corazón que desea que tú y yo hagamos para llevar a cabo su propósito, el propósito de Dios en esta tierra. Dios te pone cosas en tus pensamientos, Dios pone cosas en nuestros corazones para que podamos llevar a cabo el propósito que Él tiene. La pregunta sería, ¿tenemos un corazón listo para obedecer? ¿O ponemos excusas? ¿Ponemos pretextos a la voz de Dios? Amiga, tenemos un corazón sumiso que le dice, sí, Señor, es lo que quieres, heme aquí, estoy dispuesta. Dios busca un corazón obediente. ¿Sabías que la obediencia trae muchas bendiciones a nuestras vidas? Dios desea, anhela que tú y yo seamos mujeres que sean bendecidas. Sin embargo, muchas veces Dios no nos bendice porque cerramos nuestro corazón a obedecer la voz de Dios, a obedecer a lo que Dios nos llama, a lo que Dios nos pide y lo que Dios pone en nuestro corazón. Hay muchas cosas en las que Dios me manda que sea obediente, pero esto te lo puedo contar. Dios hace un tiempo atrás estaba poniendo en mi corazón, tienes que bendecir a esta persona. Te animo a que hagas algo por esta persona. Sin embargo, yo había cerrado mi corazón y no había escuchado la voz de Dios. Y sabes que cuando yo digo, bueno, Señor, si tú quieres que yo le dé esto que tú estás poniendo en mi corazón a esta persona, yo lo voy a hacer. Y cuando yo digo, sí, Señor, lo voy a hacer, Dios comenzó a bendecir mi vida de una manera tan linda. Entonces ahí donde yo digo, es verdad, cuando yo obedezco la voz de Dios, cuando yo no cierro a lo que Dios quiere, en este caso Él estaba poniendo en mi corazón que yo dé algo a una persona, y yo estaba cerrando mi corazón para no darle, y cuando yo digo sí, lo voy a dar, Dios comienza a bendecir mi vida de muchas maneras. Entonces quiero animarte, no cierres tu corazón, anímate a dar o a hacer lo que Dios te pide que hagas. Mira, quiero que me acompañes al libro, vamos a leer 3 versículos y vamos a meditar un poquito para ir terminando. Dice en Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 17. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os escribo hoy,
amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis sirviendo a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¿Ves, amiga? Está tan claro este versículo, yo lo veo tan claro. Dios desea bendecirnos, pero ¿cómo Dios nos va a bendecir? Dios desea que seamos obedientes a su palabra. Lo que Dios dice en ella debe ser nuestra guía. Lo que Dios dice en ella debe ser nuestra dirección. Buscándolo cada día a Dios a través de su palabra, podremos amarlo más y ser obediente a su voz, poder servirlo. Mira, quiero que pensemos en los discípulos. Los discípulos en el tiempo del Señor Jesús, cuando estaban con el Señor Jesús. Los discípulos estaban todo el día cerca de Jesús. Yo creo que no se apartaban un instante. Los discípulos amaban tanto a Jesús que querían constantemente aprender de Jesús y aprender la obediencia a través del gran ejemplo que Jesús les estaba dejando. Amiga, la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos a solas con Dios? Amar a Dios, amar a Jesús, es pasar tiempo con Él, es estar en comunión con Él. Amar a Dios y amar a Jesús es querer escuchar lo que Él quiere que haga. ¿Es tan claro? Cuando tú y yo estemos más cerca de la Biblia, más cerca de la palabra de Dios, cuanto más yo medito la Biblia, yo voy a ver con claridad qué es lo que Dios quiere que yo haga y en lo que Dios quiere que yo sea obediente. Si mi corazón se aparta de la palabra de Dios, mira lo que comienza a pasar. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis sirviendo a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Amigas, si la palabra de Dios no es nuestro deleite cada día, tú y yo fácilmente nos vamos a comenzar a alejar del verdadero Dios y vamos a comenzar a servir a dioses ajenos. Yo no sé cuál es ese Dios ajeno que te está haciendo que tú pierdas esa comunión con Dios, que tú no ames a Dios como lo amabas al principio, que tú no arda tu corazón cuando lees una historia de la Biblia. Yo no sé cuál es ese Dios que está apagando tu espíritu. Ten cuidado, examina y di: Dios, yo no quiero que en mi vida haya un Dios que me aleje de ti, que me aparte de ti. Yo no quiero estar inclinado delante de ese Dios. Y ojo, no estoy hablando de imágenes como era en este tiempo. El celular puede ser un Dios, el afán puede ser un Dios, la preocupación constante puede ser un Dios, donde yo no puedo descansar en la providencia de Dios, sino simplemente estoy tan concentrada en esos dioses que no me concentro en la palabra de Dios, en meditarla de día y de noche. Y sabes, amiga, cuando tú y yo comenzamos a hacer que mi corazón y tu corazón se aparte y sirvan a dioses ajenos, la ira de Dios se enciende sobre nosotros. Dios se enoja y deja de bendecirnos. Acá dice: el furor de Jehová está sobre vosotros y Él cierra los cielos, no hay lluvia, ni tierra produce fruto. Incluso dice: y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirme, para que seamos obedientes. Pero amiga, ¿qué Dios hay en mi corazón? ¿Qué Dios hay en tu corazón? ¿A qué nos estamos inclinando?
ora a Dios y pídele que Él te muestre. Y arrepiéntete. Y yo también lo tengo que hacer. Josué 1:8, otro versículo. Voy a leerlo simplemente, tengo 2 versículos más. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Que el Señor nos ayude, amigas. ¿Cuántas veces de nuestra boca salen cosas que no tienen sentido más que la palabra de Dios? ¿Cuántas veces cuando estamos hablando con una persona, en vez de ser de bendición, estamos siendo de maldición? ¿Por qué? Porque nuestra boca no tiene la palabra de Dios. Sin embargo, acá Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Eso significa para que obedezcas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero mira lo que dice al final: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amiga, si tú y yo meditamos la palabra de Dios, si hacemos de ella nuestro deleite, nuestra delicia, eso nos va a llevar a ser obediente a la palabra de Dios y vamos a hacer lo que está conforme a las Escrituras. Vamos a hacer lo que Dios quiere que tú y yo hagamos cada día. Y será ahí donde nuestro camino será prosperado y todo nos va a salir bien. Quiero que me acompañes al otro versículo que está en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y esto es muy importante. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amiga, Dios nos manda a que yo no simplemente sea un oidor. ¿Ok? ¿De qué se trata esto? Yo me siento, yo leo mi Biblia, yo medito mi Biblia, pero yo no permito que Dios cambie mi corazón, que Dios transforme mi vida. Me estoy haciendo simplemente un oidor. Me estoy engañando, incluso dice la palabra de Dios aquí, me estoy engañando a mí misma. ¿Sabes? Yo quiero animarte a que tú, cuando te sientes a meditar la palabra de Dios, cuando tú escuches un mensaje de la palabra de Dios, tú le digas: Señor, yo quiero ser hacedor de lo que hoy me estás enseñando. Yo no quiero ser un simple oidor. Yo prefiero muchas veces saber tan poco de la Biblia, pero aplicar eso en mi vida. Yo prefiero muchas veces saber tan poco de la Biblia y que ese poquito de la Biblia cambie mi corazón y me haga más a la imagen de Cristo, a que simplemente saber mucho de la Biblia y seguir en mi vida pecaminosa, seguir en desobediencia, seguir sirviendo a dioses ajenos y no permitir que la palabra de Dios haga su obra en mi vida. Amiga, eso nos habla que la palabra de Dios también puede caer en diferentes tierras. ¿En qué tierra está cayendo la palabra de Dios que cada día tú y yo meditamos? ¿Está cayendo en la tierra que da fruto? ¿En esa tierra que cuando recibe, obedece? ¿Recibe, obedece? ¿O simplemente en esa tierra que el árbol crece seco, entre piedras? Quiero animarte a que seamos mujeres obedientes, que lo poco que Dios hable, le pidamos que Él cambie nuestro corazón, que Él cambie nuestro pensamiento, que Él renueve nuestra mente con su palabra. Pregunta: ¿queremos ser mujeres bendecidas por Dios? Yo quiero ser una mujer que Dios derrame de sus bendiciones. Pero entonces primero debo poner a Dios en mi vida. ¿Quiero tener un hogar donde reine la paz, la armonía y la bendición de Dios? Yo quiero tener un hogar así. Entonces primero necesito poner a Dios en mi vida.
¿Quieres dejar pecado que hay en tu vida que impide que obedezcas a Dios? Yo quiero. Pongamos entonces a Dios primero. Busquemos, meditemos de día y de noche en su palabra. Quiero compartirte una frase que escuché de un predicador y me tocó tanto mi corazón. Y créeme que me hizo volver a meditar en la palabra de Dios. Amiga, escucha bien. Lo que tú y yo hagamos con la Biblia será lo que Dios hará con nuestras vidas. Cuanto tú y yo estemos más cerca de la palabra de Dios, Él transformará más y más nuestra vida. Y quiero compartirte algo que aprendí también. Muchas veces pensamos que una persona que recibe a Jesús en su vida, en su corazón, muchas veces pensamos que Dios tiene como un proceso para trabajar en la vida de esa persona. Y yo me preguntaba por qué muchas personas dejan rápidamente de pecar y otras personas les cuesta tanto dejar el pecado. ¿Y sabes cuál es la respuesta a esa inquietud que tenía en mi corazón? La persona que deja rápidamente de pecar es porque está más cerca de la Biblia. Es porque ella está leyendo más su Biblia, está meditando más su Biblia y la palabra de Dios está transformando su mente, su corazón y entonces está dejando de pecar. Es tan sencillo. No es que Dios tiene procesos con una persona y otro proceso con otra persona. No. La persona que tarda en dejar sus pecados es porque simplemente no le está dejando lugar al libro de la vida, a la palabra de Dios. Dice la Biblia, dice en Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder para transformar y para cambiar cualquier vida. Pero si tú y yo queremos vidas transformadas, necesitamos leer la Biblia. Necesitamos meditar en ella. Amiga, lo repito una vez más. Lo que tú y yo hagamos con la Biblia, eso será lo que Dios hará en nuestra vida. Que Dios te bendiga.